educación híbrida va a girar en torno a tres ejes. El primero aborda la parte de los aspectos generales y las características de lo que es la educación híbrida. El segundo punto gira en torno a la planeación didáctica, convertida esta en un elemento que nos va a permitir hacer realidad la aplicación de esta educación híbrida al interior de nuestros planteles. Y el tercer eje corresponde al Google Classroom como herramienta didáctica homologada en todos los planteles y centros EMSAT para poder atender la parte de la educación a distancia. En esos tres ejes estaría girando nuestro curso del día de hoy sobre modelo de educación híbrida. Y el modelo de educación híbrida efectivamente gira en torno a esta parte que ustedes han bien mencionado. La educación híbrida es un apoyo a la pedagogía para evitar grandes aglomeraciones en las escuelas. En este caso, el evitar que la totalidad de nuestros alumnos asistan a las escuelas, y entonces se utiliza lo mejor de la parte virtual o a distancia combinada con la parte presencial para desarrollar las distintas habilidades en nuestros alumnos durante su proceso de formación, y esto busca también formarlos de manera integral y fomentar en ellos el autoestudio y la parte de la responsabilidad que debe tener el alumno en su participación durante el proceso educativo. Entonces, esta educación híbrida combina la educación presencial y la educación a distancia, basándose en medios como plataformas de aprendizaje en línea, que en el caso del Colegio de Bachilleres, la que se pretende homologar en cada uno de los planteles con cada uno de los docentes es la plataforma del Google Classroom, y utilizando también como medios alternativos de apoyo los programas de televisión o radio que ha elaborado y que ha comenzado a transmitir la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en resumen, y como ustedes lo tienen muy claro, la educación híbrida combina la parte de educación a distancia con la educación tradicional o la educación presencial, tratando de maximizar la eficiencia de los puntos positivos que cada uno de estas dos partes pudieran tener. Entonces así se convierte en un modelo semipresencial que conserva características de la educación presencial con la educación a distancia. Y entre los modelos semipresenciales que existen podemos identificar los 4 más comunes que a continuación les voy a mencionar. El primero de ellos es el modelo de rotación por estaciones. El segundo es el modelo de laboratorio de rotación. El tercero es el modelo de rotación individual, que guarda muchas similitudes con el primero de ellos, con el de rotación por estaciones. Y finalmente el que se nos hace como más común o más familiar al menos, que es el de la clase invertida. Esos serían los cuatro tipos de educación semipresencial que se tienen así como más claros y que pueden abonar, o que de hecho deben abonar, a nuestra planeación, a nuestra estrategia para poder aterrizar este modelo de educación híbrida en el Colegio de Bachilleres. Aquí les quiero decir que no hay una receta de cocina donde digamos que vamos a implementar al 100% el modelo de rotación por estaciones o al 100% el modelo de clase invertida, sino que tendremos que retomar elementos de cada una de estas 4 que nos permitan, de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestras características, poder hacer realidad este modelo de educación híbrida o semipresencial. ¿Qué es el primero de ellos? El modelo de rotación por estaciones. Aquí traté de ejemplificarlo en esta imagen muy sencilla. En este modelo vamos a dividir la clase y los contenidos
de cada una de nuestras clases o de cada uno de nuestros bloques, se dividen y se les asigna a cada una de estas estaciones una función específica y una actividad específica para el desarrollo de los contenidos, para que al final y en conjunto logremos alcanzar los objetivos o en este caso los aprendizajes esperados. Cada uno de nuestros alumnos, conformados en grupos, van a trabajar diferentes estaciones. Después de un tiempo hay una rotación de tal suerte que cada uno de estos grupos, que cada uno de nuestros alumnos habrán de participar en cada una de las estaciones que se diseñaron al inicio y para que al final todos los alumnos hayan participado de cada una de las estaciones diseñadas. Y como es un modelo de educación híbrida, en cada una de estaciones, al menos una de estas estaciones deberá ser online o a distancia. Y deberá existir entonces al final una retroalimentación y una homologación en cuanto a la concepción de los contenidos. Después tenemos el segundo modelo, que es el modelo de laboratorio de rotación, y aquí se divide en dos categorías básicamente. La primera de ellos estará integrada por los alumnos que harán primero la parte práctica que se detecte dentro del desarrollo de los contenidos. Y el segundo grupo estará integrado por los alumnos que harán primero la parte teórica. Y este modelo resulta muy benéfico, sobre todo en aquellas asignaturas como física, química, que requieren alguna parte de mucho más práctica. Después, ambos grupos realizan las materias por las que fueron designados y se rotan de tal suerte que el grupo B, que primero hizo la parte teórica, ahora pasará a la parte práctica y se hará de manera inversa con los alumnos del grupo A. De tal suerte que al final se invierten las funciones y ambos grupos terminan realizando las mismas actividades. El modelo número 3, que se refiere a la rotación individual, yo les decía que guarda una estrecha relación con el primer modelo, y aquí se hace la rotación individual con el trabajo personal de cada uno de los alumnos como individuo y sin que tengan que pasar por todas las estaciones de estudio. De tal suerte que también aquí se fomenta una educación más autónoma y el fomentar también la parte creativa y de responsabilidad de cada uno de nuestros alumnos. Finalmente, el cuarto modelo, que se refiere a la clase invertida, este es en el que ya tienen mayor dominio ustedes, y lo trataré de resumir de esta manera. El alumno estudia previamente los temas que se van a abordar dentro de cada uno de nuestros bloques. Al momento de llegar entonces a la clase presencial, el alumno estará preparado con el conocimiento previo de los temas y así el profesor entonces expondrá las ideas principales del tema para que pueda ser retroalimentado por los alumnos. El maestro poder retroalimentar a los alumnos y tener un elemento de partida sobre el conocimiento y los avances que pudieran tener cada uno de estos alumnos. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. Gracias. Está bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí hay, en este último modelo de la clase invertida, hay un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias entre el docente y el alumno, lo que permite, desde luego, enriquecer nuestras clases, pero sobre todo le permite al docente conocer el nivel con el que llegan nuestros alumnos y en función de eso poder planear el desarrollo de sus actividades. Estos serían los 4 modelos en cuanto al modelo de educación semipresencial o híbrido. ¿Cuáles son las ventajas que representa o que tiene la educación híbrida? Pues bueno, esta parte de la educación a distancia le brinda autonomía y flexibilidad al alumno. Autonomía y flexibilidad en el sentido de que el alumno podrá realizar las actividades y meterse a las diferentes plataformas y a las diferentes herramientas
cuando el alumno así lo disponga, cuando tenga tiempo, cuando tenga acceso a internet o cuando tenga acceso a una computadora, etcétera. Y después también esta flexibilidad deberá existir por parte del personal docente, entendiendo que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo, no aprenden al mismo ritmo y que no todos tienen desafortunadamente la misma capacidad para poder tener acceso al internet o para tener acceso al uso de una computadora, de un teléfono inteligente o bien de una tablet. Aquí lo que detectamos en el semestre que acabamos de concluir es que de repente la carga de trabajo, tanto para los alumnos como para los docentes, se fue incrementando de tal suerte que llega el momento en que se saturan y no les es posible cumplir con las actividades que se están señalando. Y ahí nosotros estamos haciendo hincapié en darle mucho peso al trabajo en las academias, al interior de las academias, y también darle mucho peso al trabajo transversal, a los proyectos transversales. Entre mayor sea el trabajo en academias y en el diseño de proyectos transversales, la carga de trabajo tanto para los docentes como para los alumnos deberá disminuir. Entonces, la recomendación que les estamos haciendo es que precisamente hagan eso, de que tratemos de trabajar desde las academias con proyectos transversales para no saturar de trabajo a los alumnos y nosotros como docentes igualmente no tener ese tipo de saturación. El medio presencial, además, a diferencia del trabajo a distancia, permite un intercambio de experiencias, de ideas y de comentarios de manera general, de una forma más personal, fomentando así la interrelación entre los docentes y los alumnos. Una de las quejas que hubo de parte de nuestros alumnos es que no había una retroalimentación al trabajo que ellos realizaban, que sentían que enviaban información, que enviaban la tarea, los trabajos, pero no tenían ellos una retroalimentación o comentarios acerca de si estaban bien o estaban mal, dónde tenían que corregir, qué tendrían que cambiar, y que en ese sentido no se sentían tomados en cuenta o que bien no sentían que el docente les diera la atención que ellos quisieran. Y entonces la parte presencial permite desarrollar esta interrelación entre docentes y alumnos. Además, otro comentario muy general de los alumnos es que ellos, al estar leyendo una presentación como las que yo les estoy compartiendo, dicen, yo no le entiendo, a mí me gusta más que mi maestro me lo explique. Entonces, ahí viene la parte presencial para que el maestro pueda aclarar dudas o para que le pueda explicar a aquel alumno que no ha logrado entender al 100% en sus clases a distancia. Entonces, estas son algunas de las ventajas que tiene la educación híbrida, el poder rescatar los mejores elementos que se presentan en la educación a distancia y de lo que se presenta de manera presencial. ¿Cómo lo vamos a implementar o cómo lo estamos implementando en el Colegio de Bachilleres este modelo de educación híbrida? Este modelo debe incluir actividades paralelas de manera presencial y a distancia, y por eso las hemos diseñado y plasmado en nuestro formato de planeación didáctica que en un momento vamos a ver. El inicio del ciclo escolar, como ustedes ya saben, va a ser completamente a distancia. Vamos a iniciar el próximo día 21 de septiembre y las actividades serán 100% a distancia. Sin embargo, nuestra planeación sí debe quedar como la estamos proponiendo en nuestro formato de planeación didáctica, actividades a distancia y actividades presenciales. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque recuerden que estamos ahorita regidos por un sistema de semaforización, que en cualquier momento nos dicen que estamos en verde y que en cualquier momento nuestras autoridades nos dan la indicación de regresar al modelo presencial. Sin embargo, cuando se dé así, el modelo presencial no va a ser con el 100% de nuestros alumnos dentro de nuestro salón de clases. Se tendrá que seguir respetando la parte de la sana distancia y de los protocolos de higiene permanente.
Entonces, cuando se dé el semáforo verde y nuestras autoridades nos digan que ya podemos regresar a nuestros salones, lo haremos con grupos al 50%. Vamos a dividir nuestra aula 101 en grupo A y grupo B, 50% de alumnos en uno y 50% en otro. Ahorita les voy a explicar con más detalle esa parte. Debemos hacer uso de objetos virtuales de aprendizaje que podrán ser elaborados por nosotros como docentes o bien que podamos retomar de los ya existentes que hayan elaborado nuestros compañeros, nuestros colegas, o que localicemos en la internet, en YouTube, en otras plataformas educativas, en algunas bibliotecas virtuales. Tenemos que retomar esos objetos virtuales de aprendizaje para poderlos incluir en nuestra planeación y que sean del uso y del dominio tanto del docente como de los alumnos. Debemos también apoyarnos en los programas de televisión o de radio que ha producido y emitido la Secretaría de Educación Pública. Recordemos entonces aquí que estos programas de televisión, creo que ya se los mencioné hace un momento, para el caso de educación básica, pues se rigen por un programa de estudios muy lineal que permea en todas las escuelas, salvo algunas particularidades que pudieran tener en zonas indígenas y cosas de este tipo, pero en realidad es una línea que permea de manera transversal con todos. En el caso de educación media superior, la cantidad que hay en cuanto a planes y programas de estudio, de acuerdo a la modalidad de la institución que los imparta, hace que no se puedan generar programas particulares para cada una de las asignaturas. Y a cambio, los programas de radio y televisión son con contenidos generales y con contenidos transversales. De tal suerte que entonces, al estar constituidos de esa manera, se deben convertir en elementos de apoyo para ustedes como docentes. Hay que priorizar los contenidos esenciales y realizar en función de ellos una planeación ajustada a 14 semanas. Recuerden que nuestro calendario escolar para este semestre está diseñado a 14 semanas. Establecer con claridad los aprendizajes esperados y poder implementar las estrategias necesarias para lograr el desarrollo y la consecución de estos aprendizajes esperados. Hay que adaptar los contenidos y su desarrollo para atender de manera diferenciada al menos a 2 grupos de alumnos, de manera presencial y a distancia. En un momento más se los voy a detallar un poco. Prever el uso de materiales alternos como guías, cuadernillos, cuestionarios, lecturas, entre otros. Y aquí quiero hacer un punto de aclaración. Yo me he estado refiriendo a la parte presencial y a la parte a distancia. No he usado el término virtual. ¿Por qué utilizo el concepto a distancia? Porque este concepto a distancia incluye la parte virtual para aquellos alumnos que tienen acceso a Internet, a una computadora, a una tablet, a un smartphone, pero que también debemos incluir a aquellos alumnos que no tienen acceso a estos recursos y para ellos debemos diseñar y entregarles este tipo de documentos, guías, cuadernillos, cuestionarios, donde diseñemos también un esquema para que el alumno los tenga, los recoja en la escuela o en algún punto de reunión, etcétera. Lo importante es que se los apropie, los tenga y desde su casa los pueda manejar. Y en función de ello, tener este apoyo para poder ir cumpliendo con cada una de las actividades, los trabajos, las tareas que les asignen cada uno de sus maestros. Entonces, por eso que manejamos educación a distancia. Esta educación a distancia puede y debe contener la parte virtual o la parte, vamos a ponerlo así entre comillas, impresa con estas guías, cuadernillos de apoyo a los alumnos que no tengan acceso a plataformas, internet, etcétera. Entonces, si consideramos que la matrícula de los grupos oscila entre 35 y 45 alumnos, vamos a partir a nuestras aulas en 2 grupos, el grupo A y el grupo B, y 50% de nuestros alumnos en cada uno de ellos, con apoyo de las listas generadas por el sistema de administración escolar y por otra información que ya le hicimos llegar a sus directores. El trabajo en el aula deberá contener los siguientes criterios. Es un trabajo semipresencial, deberemos atender las asignaturas del componente básico
las asignaturas paraescolares se convertirán en un apoyo, sobre todo a la parte socioemocional y de acompañamiento a cada uno de nuestros alumnos. Debemos también contemplar, desde luego, cuando así se dé el caso, la práctica en los laboratorios de cómputo, inglés, ciencias, y nuestras secuencias didácticas en el aula serán de un 30%, mientras que a distancia ocuparán el otro 70%. ¿Cómo haremos en su momento nuestra asistencia alternada? Es de trabajo semanal. Y aquí hay un ejemplo muy, muy breve. Nuestra aula número 101, que corresponde al turno matutino del primer semestre, la vamos a dividir 50% de alumnos para el grupo A, 50% de alumnos para el grupo B. Nuestro grupo A, la semana 1, la trabajará de manera presencial para el desarrollo hipotéticamente de los contenidos del bloque 1 a través del uso de materiales didácticos que el maestro diseñe o implemente al interior del aula, y deberá existir una recuperación de conocimientos previos, es decir, esta parte del aula invertida. Mientras tanto, en esa semana 1, nuestro grupo B estará trabajando a distancia y también estará trabajando con el desarrollo de los contenidos hipotéticamente del bloque 1 a través del uso de objetos virtuales de aprendizaje y de materiales alternos como guías de estudio, cuestionarios, etcétera, lo que veíamos hace un momento. Y para ello es importante delimitar la zona de desarrollo próximo en nuestra planeación, es decir, cómo tenemos a nuestros alumnos y a dónde queremos que lleguen. Para la semana número 2, los papeles se invierten. El grupo A trabajará de manera presencial con los contenidos hipotéticamente del bloque 2 a través del uso de objetos virtuales y lo mismo hacer la delimitación de la zona de desarrollo próximo, mientras que nuestro grupo B irá a la parte presencial a desarrollar hipotéticamente los contenidos del bloque 2 a través de uso de materiales didácticos y la recuperación de conocimientos previos a través de nuestra aula invertida. ¿Qué pretendemos o qué recomendamos que exista en toda esta parte de la educación híbrida? Que debe existir una retroalimentación básica, una retroalimentación permanente como un elemento que permita el acompañamiento de nuestros alumnos y entonces hacerles sentir de que pues yo soy tu maestro, tú eres mi alumno y aquí cuentas conmigo y el trabajo que tú realices va a tener siempre esa parte de la retroalimentación. Debe existir siempre la recuperación de conocimientos previos, es decir, nuestra aula invertida. Debemos programar muy bien nuestras sesiones. Aquí estamos recomendando y les estamos pidiendo a todos los maestros para fomentar esta parte de la retroalimentación, el acompañamiento y el fomento de la identidad, que en estas sesiones ustedes programen al final de cada uno de los bloques al menos, si pueden hacerlo más, es bienvenido, pero como mínimo que al final de cada uno de los bloques puedan tener una reunión virtual, así como la que estamos teniendo ahorita ustedes y yo, para tener aquí de frente a sus alumnos, poderles escuchar, que el alumno los escuche, y sobre todo con aquellos alumnos de nuevo ingreso para que conozcan quién es su maestro Juan Carlos, cómo es, al menos cómo habla, para sentirlo más personal, para sentirlo más cerca. Ajá. Y de verdad aquí quiero ponerlo entre comillas y quiero resaltarlo con mayúsculas y en color rojo y subrayado con color morado, el trabajo colegiado. De verdad hay que darle mucho peso al trabajo colegiado para el diseño de programas transversales que disminuyan la carga de trabajo entre el personal docente y que disminuyan la carga de trabajo en nuestros alumnos. Debemos tener una priorización de contenidos. Nosotros les pedimos a sus directores de plantel que lo transmitieran a todos los docentes, que hicieran una tablita de priorización de contenidos, nos la enviaran y desde aquí, desde la dirección académica, íbamos a homologar esos contenidos prioritarios o esenciales. El día de ayer les envié ya los contenidos esenciales del primer semestre con todo el análisis de todo lo que ustedes enviaron. Tratamos de hacer, que es complicado,
una homologación de todos los criterios y de todas las opiniones de cada uno de los docentes, de cada uno de los planteles, de tal suerte que ya tenemos esa tablita muy simple, muy sencilla, de estos contenidos prioritarios o esenciales. Ya les enviamos el día de ayer. Jale la llamada, Leti, por favor. Y no perder nunca de vista esta parte de los aprendizajes esperados para que en función de ello podamos delimitar nuestras actividades, para que podamos diseñar nuestras estrategias de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo también esta parte de la evaluación. Debemos siempre tener esta parte de flexibilidad en espacio y tiempo, sobre todo con aquellos alumnos a los que se les dificulta el acceso a las plataformas o que simplemente no cuentan con internet, etcétera, etcétera. Y así desarrollar la autonomía en relación al aprendizaje y al estudio por parte de nuestros alumnos. También estamos recomendando a los docentes que para el desarrollo de sus actividades académicas puedan tomar en cuenta el manejo o el uso de los siguientes aspectos. Las listas de cotejo, los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros de doble entrada, ejercicios de razonamiento, líneas del tiempo, resumen, ensayo, más allá de tener únicamente como esquema de evaluación los exámenes. Que no únicamente nos cerremos a aplicar o a diseñar exámenes, sino que hagamos uso de estas otras opciones que nos permitan conocer los avances que van teniendo cada uno de nuestros alumnos.